Bien, ahí tenemos entonces el tema de vectores. En una primera parte, ¿de acuerdo? En una primera parte. Muy bien. Cuando hablamos de los vectores, hablamos de una expresión matemática que nos va a permitir representar a lo que nosotros llamamos cantidades vectoriales. Una cantidad física en general recuerda que es todo aquello que nosotros podemos medir, ¿de acuerdo? Medir, recuerden que es comparar, ¿no? Una cantidad física con otra de una misma especie. En este caso, podemos utilizar nuestro propio cuerpo, como antiguamente se hacía, o ciertos instrumentos, pero también usamos algunas formulitas. Bien, ocurre de que algunas de ellas, aparte de tener un valor y su propia unidad de medida, presenta tener una dirección, como es la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento. Entonces, todas ellas, ¿correcto?, necesitan un elemento adicional que recibe el nombre de dirección. En este caso, los vectores estarán representados por un segmento de recta orientado, una flechita, que para nosotros representa un vector. Por lo tanto, aquí en el gráfico, en la parte izquierda, justamente ven eso. Tenemos acá el vector al cual se le asigna cualquier letra del alfabeto, generalmente en letras mayúsculas con una barrita o flechita en la parte superior. Todo vector presenta dos elementos, su módulo, que viene a ser la longitud del segmento, ¿de acuerdo?, y su dirección, que matemáticamente, o si queremos cuantificarlo, va medido por el ángulo de inclinación que tiene la recta que contiene al vector. Esta recta que contiene al vector se denomina línea de acción. Es la recta por donde el vector puede desplazarse sin ningún problema, ¿de acuerdo? El ángulo de inclinación con una línea horizontal que presenta esa línea de acción es la llamada dirección, pero geométricamente la dirección también puede estar representada por la cabecita de flecha, o también llamada saeta, que normalmente también se le conoce como sentido. Pero en sí, los vectores tienen solo dos elementos: el módulo, que es su longitud, y luego tenemos la dirección. Por lo tanto, una velocidad la voy a representar con esta flechita, una fuerza la puedo representar con esta flechita, una aceleración la puedo representar con esta flechita. Muy bien. Se le llama vectores paralelos, entre algunas características que los vectores pueden tener. Paralelos cuando ellos tienen la misma dirección. Observen las saetas o cabecitas de flecha de los vectores, ¿no? Tienen la misma orientación, no tienen la misma longitud, ¿no? Tienen diferente módulo, pero tienen la misma dirección. Para que sean paralelos, basta que tengan la misma dirección, ¿correcto? Pero si ellos tienen la misma longitud, es decir, tienen el mismo módulo, los vectores resultan ser iguales. Si a un vector lo llamo A y al otro lo llamo B, entonces los vectores A y B resultan ser iguales. Entonces, los vectores paralelos, de manera particular, toman el nombre de iguales cuando tienen, aparte de la misma dirección, el mismo módulo. Vectores opuestos son aquellos que, teniendo direcciones opuestas, tienen el mismo módulo. Cuando solamente tienen direcciones opuestas, se le llama vectores antiparalelos, pero reciben el nombre particular de opuestos cuando, teniendo el mismo módulo, tienen también direcciones opuestas. Y bueno, si un vector, correcto, yo lo llamo A, el otro se va a llamar menos A, correcto. Si por ejemplo un vector S, el otro va a ser menos A. Uno es el negativo del otro. Muy bien. El módulo tiene como una notación, como ustedes verán acá, el vector encerrado entre barras o simplemente las letras sin barritas. Se le llama módulo de A. Así como el vector se representa como una letrita en la parte superior, ¿correcto? Entonces su módulo será el vector encerrado entre barras o simplemente las letras sin ninguna barrita. Las operaciones que nosotros podemos hacer con los vectores son dos solamente: la suma, ¿correcto?, y el producto. Nosotros vamos a ver en este caso solamente la suma. Bueno, veamos algunas técnicas que nosotros debemos saber para poder, en este caso, sumar los vectores.
Mira, suma de vectores. Si yo tengo vectores que tienen la misma dirección, ¿correcto? Donde el ángulo entre ellos es de 0 grados, el valor de la resultante, es decir, la suma de los dos, será simplemente la suma de los módulos. Y estaríamos encontrando la llamada resultante máxima. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Cuando nosotros tenemos vectores de la misma dirección y los sumamos, el módulo, ¿correcto? O tamaño del vector suma, que es este que ven acá, se va a obtener sumando los módulos de los vectores y estaríamos encontrando la resultante máxima. Cuando los vectores tienen direcciones opuestas, ¿correcto? Direcciones opuestas, son vectores opuestos, es decir, el ángulo entre ellos es de 180 grados, entonces yo voy a obtener un vector resultante, un vector suma, que es este que está acá, y el tamañito o módulo de este vector será la resta de los módulos de los vectores. No olvidar que toda resultante siempre va a estar entre su mínimo y su máximo. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí, por ejemplo, en un problema me piden determinar el intervalo en que se encuentra la resultante de un par de vectores, no olviden que su intervalo siempre está entre el mínimo, que es la resta de los módulos, y el máximo, que viene a ser la suma de los módulos. Cuando los vectores son mutuamente perpendiculares, el módulo de la resultante se obtiene con el teorema de Pitágoras. Ojo, yo sumo los dos vectores, miren, el vector A más el vector B, pero cuidado, no se te vaya a ocurrir en esta expresión reemplazar los valores de los vectores. Para poder encontrar el tamaño de este vector, si tú te fijas geométricamente, el vector R, que es el que está con color rojo, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Eso significa que para poder encontrar el módulo de la resultante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la geometría del sistema. En este caso, por ser la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando los vectores son perpendiculares, ya saben, el módulo de la resultante se obtiene con el teorema de Pitágoras. Como verán, se forma un rectángulo y se traza la diagonal que sale de la colita común de los vectores. Bueno, en el caso anterior es más fácil, porque la resultante de dos vectores de igual dirección tienen la misma dirección que los dos. Cuando tienen direcciones opuestas, simplemente toma la dirección del vector que tenga mayor módulo. Cuando son perpendiculares, hay que formar este pequeño rectángulo y trazar la diagonal que sale de la cola común. Si de este punto salen los vectores A y B, de ahí también sale la resultante. Pero yo puedo tener varios vectores, ¿correcto? Yo puedo tener varios vectores. Entonces, cuando yo tengo varios vectores, no solamente 2, sino 3 o 4, geométricamente nosotros podemos trazar la resultante. Con este método no vamos a poder encontrar el módulo, no hay forma, salvo que la geometría me lo permita. En este caso, ¿qué es lo que hago? Con los vectores formo un polígono. Observo. El vector a continuación el vector B, ojo, uno a continuación del otro, y luego simplemente lo que hacemos es unir el origen del primero con el extremo del último. Y ya tengo el vector R, que vendría a ser el vector suma o el vector resultante. Si yo en el problema observo cuánto mide este vector rojo, ya tendría el módulo de la resultante. Es decir, lo vamos a obtener de acuerdo a la disposición del problema. ¿De acuerdo? En sí no hay fórmula para poder encontrar, en este caso, el tamaño de este vector. Por ejemplo, este vector rojo, que es la resultante, podría estar contenido en la diagonal de un rectángulo, en el lado de un cuadrado, ¿no? Podría estar, por ejemplo, ubicado en la mediana de un triángulo equilátero, etc. Ya dependerá de la geometría del problema encontrar su modo. Pueden ser también más vectores, ¿ven? Vector A, vector B, uno a continuación del otro. El extremo con la cola del posterior. El extremo con la cola del posterior. Vectores consecutivos, uno la cola del primero con el extremo del último y ya tengo la resultante. A esto se le conoce el método como el método del polígono porque justamente como ustedes verán se está formando un polígono. Pero fíjate bien que todos los vectores consecutivos podrían también, en este caso,
cerrar el polígono. Cuando todos de manera consecutiva, y cuidado hay que ver que todos sean consecutivos, cierran el polígono, el resultante es 0. Método del paralelogramo. En este caso, el problema me permite encontrar el módulo para dos vectores, pero que ya no forman 90 grados. Veamos cómo es esto. Los dos vectorcitos se colocan de tal manera que salgan de la misma colita. Para dibujar la resultante, simplemente lo que hacemos es formar primero un paralelogramo. Se forma un paralelogramo y luego se traza la diagonal que sale de la cola común. Y esa viene a ser la resultante. ¿Cómo encuentro el módulo? Con la formulita que están viendo acá en la parte inferior. El módulo del resultante será la raíz de a cuadrado más b cuadrado más el doble producto por el coseno del ángulo. Una razón trigonométrica que ustedes ya conocen. Y si no igualito, lo vamos a recordar. Cuando los vectores salen de la misma colita, no te olvides que tú vas a observar el ángulo que forman ellos. Cada vez que en un problema te digan que dos vectores forman un angulito, no olviden que tiene que formarse de esta manera. Se dibujan los vectores con la misma cola y el ángulo entre ellos es el ángulo que forman los vectores. Solo de esta manera lograremos observar el ángulo entre ellos. Casos particulares. Cuando tienen los vectores el mismo módulo, fíjense bien, en todos los casos, podemos obtener de manera rápida, ¿correcto?, sus módulos de las resultantes. Si el ángulo es 60, la resultante sería a raíz de 3. Si es 90, a raíz de 2. Y si es 120, simplemente sale el mismo módulo. Debo recordarte algo más. Como tienen el mismo módulo, cada resultante que se traza divide al ángulo que forman los vectores en la mitad. Eso significa que cuando trazo el vector a raíz de 3, que es la resultante, los ángulos que forman cada vector con la resultante son 30-30. En el caso de 90, 45-45, y en el caso de 120, 60-60. Es decir, cuando los vectores tienen el mismo módulo, la resultante se convierte en bisectriz del ángulo que forman los dos vectores. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, vamos a ver entonces algunos problemitas. Muy bien, vamos a ver entonces algunas aplicaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bien, jovencitos? A ver, por el chat, si gustan, a ver. Todo claro, perfecto. Vamos a ver por acá entonces. Muy Hola, bien, Fernando. muy bien, Dani. Hola, José, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Perdón que para introducirte de manera ya oficial a los chicos. Chicos, les presento al profesor Fernando Muñoz. El profesor tiene muchísimos años de experiencia enseñando física. Le faltó poquito para ser un profesor de física en la academia. Ya, no tanto tampoco, somos casi el mismo modelo. Pero el profesor tiene muchísima experiencia en el curso de física, incluso enseña física universitaria, así que tienen a un gran docente con ustedes, ¿ya? Si bien es cierto, es muy complicado, bueno, no es complicada, el conocimiento que maneja de la física es muchísimo, pero él tiene la didáctica y tiene las formas de cómo hacerle presentar algo muy complejo en algo bastante simple. Entonces, aprovechen, por favor, esto del profesor, toda su experiencia. Y nuevamente recordarles, chicos, que todos los links están en el Classroom. No esperen que los links les llegue a través del WhatsApp, porque eso no va a pasar, ¿ya? Y también recuerden que después de cada clase solamente tienen 5 minutos de descanso, no tienen más. Termina la clase, 5 minutos de descanso y vuelven a entrar a clase, porque si se pierden un minuto pueden perderse muchas de las ideas, ¿ya? Listo, Fernando, bienvenido y bueno, te dejo continuar. Gracias. Listo, José, muchas gracias. Listo. Bien, jovencitos, continuamos. Vamos a ver entonces la aplicación de esta pequeña parte de los temas. Vamos a empezar de situaciones bien sencillas y poquito a poquito lo vamos complicando. Miren, acá dice, primer ejercicio, calcule el módulo de la resultante de los vectores que se indican a continuación. Bueno, estos vectores representan, por ejemplo, fuerzas que están aplicándose a un bloquecito.
Imaginemos un conjunto de personas que están aplicando estas fuercitas. Pero lo que a mí me importa ahorita es operar estos vectores. Como verán, los vectores tienen su propia álgebra. Entonces tenemos que obedecer a eso. Mira, para poder resolver problemas de este tipo, mira que yo básicamente he visto una teoría, pero ahora tengo que interpretar. Mira, cuando yo tengo vectores, por ejemplo, como ustedes verán, todos están en líneas paralelas, porque todos no son paralelos. Por ejemplo, acá los vectores de 60 y 40 son paralelos porque tienen la misma dirección. Sin embargo, 50 con 60 son vectores antiparalelos porque tienen direcciones opuestas, igual 50 se con restan. 40. ¿Perdón? Pues ahí se restan el 50 con 60 y 40. Claro, tienes toda la idea y me parece muy bien. Lo que voy a hacer es ordenar, ¿correcto? Para que ustedes tengan un método en general para cualquier ejercicio. Y no lo hagan en desorden. La idea es que ustedes sepan hacer un problema y este problema les sirve para resolver cualquier ejercicio. Mira, lo que tú vas a hacer es lo siguiente para que no te equivoques. Teniendo un conjunto de vectores entre paralelos y antiparalelos, lo que van a hacer ustedes primero es identificar todos los vectores paralelos por grupos. Por ejemplo, 60 con 40 tienen la misma dirección. Son vectores son vectores paralelos. Entonces lo primero que ustedes van a hacer es reducir ese conjunto de vectores. Por lo tanto, el 60 con el 40 se suman y me va a dar un vector, obviamente en la dirección de ambos, cuya magnitud resulta ser ¿cuánto? 60 más 40 es 100. Ahora, yo tengo dos vectores que están a la izquierda. Tengo un solo vector a la derecha. Si yo tuviera, por ejemplo, más vectores hacia la derecha, todos los vectores que están hacia la derecha, también los reduzco, los sumo, y esos resultados se ponen en el nuevo gráfico. Entonces lo que voy a hacer es que como no hay ningún otro vector orientado hacia la derecha, lo único que hago es dibujar ese vector. Es decir, voy reduciendo y voy dibujando. Las sumas parciales se van dibujando. De tal manera que al final, como tú verás, o como ustedes verán, van a tener solamente dos vectores. Y como verán, estos vectores tienen direcciones contrarias. Entonces al final ya saben qué hacer. El módulo de la resultante, voy a emplear esta notación, será simplemente 100 menos 50. El mayor menos el menor. Resultado, 50 newtons. Y si queremos saber para dónde apunta la resultante, simplemente me fijo en el que tenga mayor magnitud, mayor módulo. En este caso, a favor de 100. Por lo tanto, este vector suma sería un vectorcito que está apuntando hacia la izquierda. Y eso es todo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo vectores que todos están en rectas paralelas, lo que hago es simplemente agrupar vectores paralelos. Todos los vectores paralelos se van reduciendo. Los que apuntan en un sentido se suman. Los que apuntan todos en el mismo sentido se van agrupando. Hasta al final tener solo dos vectores que al final yo voy a tener que operar, ya que tienen direcciones opuestas, se restan los módulos. Veamos el siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, ya una combinación. ¿Correcto? Tengo vectores verticales y tengo vectores horizontales. Bueno, los vectores verticales con los vectores horizontales están contenidos en rectas que forman 90 grados. Ojo que nosotros sabemos qué hacer con vectores que forman 90 grados. ¿Se acuerdan que se utilizaba el teorema de Pitágoras? Muy bien, pero el problema es que acá yo no tengo solo dos. Entonces yo no puedo hacer esto. 10 con el 5 y ello es su resultante. ¿Correcto? No puedo hacerlo porque su resultante, si bien es cierto, la puedo dibujar, pero no voy a tener, ¿correcto? Una idea clara de cómo esta dirección del vector va a repercutir o se va a poder relacionar con las otras. Recuerden que nosotros sabemos qué hacer cuando tienen igual dirección, cuando tienen dirección en opuesta y cuando forman 90 grados. El problema es que acá está combinado. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir por grupos.
Vamos a reducir los verticales y vamos a reducir los horizontales. Pero como te dije, vamos a empezar por partes. Primero los vectores que tienen la misma dirección. Este viene a ser el 8 y el 2. Entonces, vamos a dibujarlos. Observa. En la horizontal, finalmente vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un vector orientado hacia la izquierda, con 8 y 2 que se suman, 10. Y vamos a tener un vector hacia la derecha, que en este caso es 5. Ahí está. En la vertical vamos a tener todavía 2 vectores. Ojo que estoy reduciendo por partes. Estoy reduciendo primero los que tienen la misma dirección. Todos los demás simplemente los dibujo como tal. Ahí está. Voy trabajando por partes. No me hago problemas. Vectores que tienen la misma dirección. Este de acá viene a ser 10 y este 5. Ya está. ¿Listo? Ahora, a continuación, vamos a seguir reduciendo. Fíjense bien que ahora, en la horizontal tengo vectores que tienen direcciones contrarias. Entonces, ahora sí, comienzo la reducción. Como tienen direcciones contrarias, se resta y lo que hago es simplemente dibujarlo en la dirección del mayor. ¿Por qué tengo que dibujarlo? Porque esta no es la operación final. Restando me queda 5. Noten que yo tengo que sumar todavía con el resultado que voy a obtener en la vertical. Entonces, por eso la necesidad de ir dibujando los vectores, en este caso las sumas parciales. Por acá entonces voy a tener el resultado en la vertical a favor del mayor. Listo. La resta sería también 5. Ya está. Ahora sí. Recién tengo solo 2 vectores que forman 90 grados. Entonces, ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Pero mira, miren bien, está saliendo el método particular, vectores del mismo modo. Cuando era 90, R vendría a ser el valor multiplicado por la raíz de 2. Y listo. Con eso el problema ya está resuelto. Ahora, si yo quiero dibujar la resultante, fíjense bien, formo mi paralelogramo y trazo la diagonal que sale de la cola común. Esa es la forma de trabajar. Como verán, primero se reducen los vectores que tienen la misma dirección. Se dibuja el resultado. Luego se colocan todos los vectores y continúo. Por ejemplo, los vectores de color verde, como tienen dirección contraria, los sumo, pero ya saben que tienen dirección contraria, se restan los módulos. Igualmente en la vertical. La idea es al final tener, como ustedes verán, solo 2 vectores. Y con ello hacer la operación final. Veamos el siguiente. Acá tenemos un grupo de vectores, fíjense bien, ya distinto a lo que hemos visto anteriormente. Como ustedes verán, se están formando polígonos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Debemos recordar algo muy importante. Si yo tengo vectores que se van ordenando de manera consecutiva, no olviden que la resultante es un vector que une la cola del primero con el extremo del último. Esto finalmente yo lo puedo trazar como ustedes están viendo, o simplemente lo puedo identificar. ¿Cómo resolver este tipo de ejercicio? Bien fácil. Como nos están pidiendo el vector resultante, tú primero lo que haces es, o ustedes lo primero que hacen es representar, mencionar la resultante. Entonces la resultante sería así. R es igual a ¿qué? La suma de todos los vectores. A más B más C más D y más C. Ahí está. Primero expreso toda la suma de los vectores. Ahí está. Entonces ahora lo que hago es agrupar. Cuando ya expresé la suma, me voy al gráfico y veo los grupos consecutivos
que me indiquen su resultado. Voy marcando los grupos consecutivos, pero también con el siguiente criterio. Cuanto más consecutivos, mejor. Si yo tengo varios grupos que me dan una resultante, yo voy a tomar siempre el que tenga mayor cantidad de vectores consecutivos. Por ejemplo, pueden darse cuenta que el vector A con el vector C son consecutivos. El vector A con el vector C. No más. Son el único par que son consecutivos, por lo menos son esos dos. Y fíjense bien que el vector que une la cola de A con el extremo de C es el vector B. Entonces, A más C, ¿correcto? Este vector A con el vector C me reproduce el vector B. Por lo tanto, estos dos ya están sumados. Listo. Luego me puedo dar cuenta de que el vector D con el vector E también son consecutivos. Es otro grupo consecutivo. Entonces, me doy cuenta de que el vector B nuevamente va de la cola de D al extremo de E. Significa que D más E me da el vector B. D más E. D más E me da el vector B. Ya está. Estos vectores también ya están sumados. Como verán, ya sumé todos los vectores. Ya no hay ningún otro grupo consecutivo. Cuando ya no se identifican más grupos consecutivos, lo único que hago simplemente es sumar lo que queda. Vector B más vector B más vector B, 3B. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Eso es todo. Veamos otro. Mira acá. Igualito, mira. Tenemos un conjunto de vectores y nos piden calcular la suma. Hago exactamente lo mismo. Mira que los problemas pueden ser diferentes, pero cojo la misma idea. Entonces, la resultante será igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E más el vector F y más el vector G. Tener cuidado de que deben estar acá todos los vectores que se presentan en el gráfico. Ahora trato de ver los vectores consecutivos, pero siempre la mayor cantidad. Por ejemplo, yo puedo ver que A y B son consecutivos, pero otro grupo podría ser, por ejemplo, A, B y C. A, B y C también son consecutivos, pero también puedo ver que es A, B, F y G. Entonces, ¿qué les dije? Tomar la mayor cantidad. A, B, F y G. Pero fíjense, A, B, F y G resultan ser 0. ¿Por qué? Porque están formando un polígono cerrado. Empiezo en la cola de A y termino en la cola de A. Entonces simplemente los anulo. A más B más F más G. Esos vectores para mí ya no están. Entonces, lo único que me queda es sumar C, D y E. Vuelvo a mi gráfico. En el gráfico me puedo dar cuenta de que el vector E con el vector D, ¿no? El vector E con el vector C, perdón, son consecutivos. E con C son consecutivos porque están uno tras de otro. Y el que une y representa su resultante es el vector D, porque el vector D une la cola de E con el extremo de C. Entonces, E con C resulta ser el vector D. Muy bien. Como verán entonces, como ya no hay más grupos consecutivos, la resultante resulta ser D más D, 2D. Observen que acá estos vectores también ya fueron sumados y reemplazados por su suma. Con esto el problema estaría resuelto. Veamos otro ejercicio. A ver, mira, acá también tenemos grupos consecutivos, pero ya no hay letras. ¿Qué se hace en estos casos? Bien fácil. Se identifican los grupos consecutivos y lo que hacemos es dibujar la resultante. Observa. Acá tenemos, por ejemplo, en este gráfico, lo he colocado aparte,
puedo darme cuenta que estos dos son consecutivos. Pero como no hay letra que lo pueda representar, lo que voy a hacer es dibujar su resultante. Ojo que ya no hay más consecutivos en ese grupo. Entonces lo que hago simplemente es unir la cola con el extremo. Observa. Este de acá. Está acá. Este vector de color rojo une la cola del primero con el extremo del último. Ya está. Luego puedo darme cuenta también que este vector con este vector son consecutivos. Entonces, ¿qué hago yo? Trazo su resultante. Observo. Esta es la cola del primero y este es el extremo del último. Entonces, dibujo la resultante. De la cola al extremo. Y ahí estamos probando toda la teoría. Bien, jovencitos, fíjense bien. ¿Qué me está quedando? Me está quedando un vector de color rojo y me está quedando un vector de color azul. Lo voy a colocar acá afuera. Listo. Y como me piden el módulo de la resultante, fíjense bien que en el gráfico yo puedo reconocer el módulo de la resultante de ese grupo de vectores. Les dije que no había fórmula para encontrar el módulo. La geometría me lo va a dar. Ese vector de color rojo del gráfico sé que mide 4. Y el vector azul, correcto está ahí, sé que mide 7. Entonces, el módulo de la resultante se obtiene con la suma. 4 más 7 lo que nos va a dar 11. 11 centímetros. Y ya está. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Correcto? Veamos el siguiente. Se tienen dos vectores. Sus módulos son 10 y 6. Y nos piden el módulo de la resultante. Bueno, acá rápidamente podemos tener en cuenta lo siguiente. El módulo de A por dato es 10. Y el módulo de B por dato es 6. Tengo los módulos y tengo el ángulo que forman los vectores. Aplico la formulita. El módulo de la resultante será igual a. Pero fíjense bien, como yo tengo acá 10 y 6, para que las cantidades dentro de la raíz no sean muy grandes, te recomiendo esto. Podemos factorizar. 10 y 6 tienen como factor común 2. Y recién aplico la fórmula. La mitad de 10 sería 5, acá sería 5 al cuadrado, más la mitad de 6 sería 3 al cuadrado, más el doble producto de 3 por 5, que es 15, por el coseno de 60, que es 1 medio. Con esto entonces ya voy a tener la resultante. 2 por la raíz de, cuidado, 25 más 9, y acá este 2 con este 2 se va y te queda acá 15. Cuidado que muchos se olvidan y comienzan a eliminar la raíz con los exponentes. El módulo de la resultante será 2 por la raíz de 49. Y la raíz de 49 es 7. 7 por 2 sería 14. Si bien es cierto, la fórmula es sencilla, como ustedes están viendo, muchas veces se generan los errores en la parte del cálculo. O sea, hay que tener bastante cuidado ahí. En este caso hemos reconocido rápidamente el método que hemos aplicado, el método del paralelogramo, ¿no? Fíjense bien, tenemos acá nosotros los vectores cuyos módulos se conocen y el ángulo entre ellos. Ahora, si yo quiero dibujar la resultante, recuerden que lo único que hacemos es formar el paralelogramo y trazo la diagonal que sale de la cola común. Nada más. ¿Ya? Esa es la idea principal. Como verán, la suma de los vectores son métodos. ¿De acuerdo? No es solamente sumar los números. Eso significa que para yo poder encontrar el módulo de la resultante, lo que yo necesito es encontrar, ojo, lo que yo necesito es saber también cómo están dispuestos los vectores. Recordando, ¿no? Si tienen igual dirección, se suman. Direcciones contrarias, se restan los módulos. En el primer caso, se suman los módulos. Y no olvidar que la máxima y la mínima se obtienen sumando los módulos, en el caso de la máxima, y la mínima restando los módulos. Cuando yo tengo varios vectores que obviamente se forman uno a continuación del otro,
Entonces, se aplica el método del polígono. Entonces, cada forma de ejercicio tiene una forma de resolverse. Lo que tenemos que hacer es tener clara la teoría y aplicarlo en el momento que pueda, en este caso, aparecer. Bueno, acá tenemos también un ejercicio muy interesante, ¿de acuerdo? En este caso vamos a tener lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo este tipo de ejercicio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para darle forma, lo que hago simplemente es juntarlos. Una propiedad que tienen los vectores es que nosotros los podemos trasladar. En general podemos trasladarlo, pero sin que los vectores alteren sus características. Es decir, no alterar ni su módulo